En esta ocasión vamos a hablar de Overlay Management Protocol, mejor conocido como OMP. Comenzamos. Este protocolo está basado en TCP, al igual que BGP, incluso vamos a mencionar algunas similitudes que tienen entre ambos protocolos. En particular, OMP corre en los túneles TLS, DTLS y TLS, respectivamente. TCP, UDP y TCP respectivamente. Entonces, entre los túneles de IPsec, me refiero a túneles de data, no va a correr OMP. Nada más entre los túneles DTLS, TLS, donde va el tema de control. Lo cual significa que entre los WAN-edges y hacia los vSmarts y entre los vSmarts. La información que se comparte a través de este protocolo no únicamente está centrado en el tema de enrutamiento. Si bien es cierto, comparte tema de enrutamiento, información de enrutamiento para construir la comunicación en el fabric, pero también tenemos otra información importante que se comparte a través de este protocolo. Entonces, de igual forma, esto no es nuevo para nosotros. Pasar de una topología full mesh en cuestión de control, tener sesiones hacia los diferentes nodos. Imagínense si estamos hablando de 100 routers, 1000 routers, 100,000 routers, por poner un ejemplo ya exagerado. Imagínense cuántas no sesiones podemos construir en esa full mesh connectivity a nivel de control a pasar a una connectivity centralizada. Entonces estos amigos, estos vSmarts van a concentrar todas las vecindades de OMP para poder reflejar la información. Como lo he dicho, no nada más de enrutamiento. Aquí empezamos a ver la primer similitud que tenemos con el protocolo BGP. Raw Reflector. Sabemos que Raw Reflector nos va a ayudar a propagar información, a reflejar información, pero el caso de OMP, como lo dije, no nada más de enrutamiento. Entonces estos amigos se van a encargar a través de los túneles DTLS, TLS, pasar información de OMP. Ahora, ojo con esto, no nada más OMP corre en estos túneles. También tenemos otros protocolos, por ejemplo, NetConf, SNMP, protocolos que también van a estar compartiendo el túnel DTLS, TLS, el túnel de control con este protocolo. Ahora, ¿cuál es ese tipo de información que también obtenemos de OMP? Primero, a través de este protocolo vamos a lograr la comunicación en el fabric, poder interconectar los diferentes sitios para que el fabric funcione, ¿vale? Entonces, OMP se va a encargar de comunicar la información correspondiente de cada uno de los nodos en el fabric para poder levantar esta comunicación. La otra es un concepto nuevo que es Service Chaining. ¿Esto qué significa? Pensemos que tenemos equipos que nos van a ayudar a poder analizar tráfico. Por ejemplo, balanceadores. En el tema de balanceo de tráfico me refiero, en dado caso de tener una topología hub and spoke, por ejemplo, donde cierto tráfico tiene que pasar a través del nodo central y de ahí salir. Estamos hablando de un balanceo de información, un balanceo de tráfico con ayuda de estos amigos. Entonces tenemos que propagar su información a través del fabric para que automáticamente cuando venga tráfico de uno de los nodos, por ejemplo, nodo A al nodo B, tenga que pasar por este balanceador. Es la misma historia para los firewalls, para los IDS, para los IPS, por ejemplo. Entonces esta información que viene de A a B, que forzosamente tenga que pasar por el sitio central, algún colocation, algún sitio donde tenga estos equipos estratégicamente ubicados, tengan que pasar forzosamente por este análisis. Entonces a través del Service Chaining lo podemos hacer. Esta información también se propaga a través de OMP. Después tenemos Multi-VPN Topology. Sabemos que las soluciones de WAN está conformada por diferentes VPNs, diferentes contextos, al igual que una VRF. Entonces esta información, para que pueda seguirse dando a través de los transportes, tenemos que transportar las VPNs a través de los túneles de IPsec. Entonces también OMP nos va a ayudar a poder propagar esta información. Si la VPN1 del nodo A se quiere comunicar con la VPN1 del nodo B, lo podemos lograr en cualquier tipo de transporte. Algo importante también, cuando nosotros llevemos a cabo el onboarding de los equipos, necesitamos configurar ciertos parámetros iniciales. Por ejemplo, SAD ID, System IP, etcétera, que ya nos vamos enfocando al tema de TLOC. Más adelante lo vamos a tocar, que básicamente vamos a poder identificar los diferentes sitios en el fabric. Poder ubicar que efectivamente el nodo, no sé, el SAD ID o el nodo, más bien el SAD ID 100 van a estar dos OneEdges y el OneEdge número 1 y el OneEdge número 2 con esta System IP, por ejemplo, que son valores de TLOCs.
¿no? Algo importante aquí es la distribución de la información. ¿Pero qué información? La información segura, la información de las llaves. Entonces, como yo les decía al principio del video, no nada más vamos a intercambiar información de enrutamiento, sino también vamos a intercambiar información de llaves. Entonces, esta tarea que originalmente en una red legacy, cuando levantábamos túneles seguros en el tema de IPsec, Internet Key Exchange, etcétera, pues realmente este intercambio de información entre las llaves públicas, privadas y demás, aceptarlas, fase 1, fase 2, se hacía pues a nivel de la misma caja. Entonces vayamos pensando que venimos de una arquitectura centralizada donde teníamos los 3 planos, management, control y data, a una arquitectura distribuida. Eso significa que también el tema de las llaves, información segura de intercambio para construir los túneles de IPsec, ya la está absorbiendo el Bsmart. El Bsmart al final va a propagar esta información, lo cual significa que, por ejemplo, si yo tengo aquí mis equipos, mis Bsmarts, por ejemplo, poner un clúster de Bsmart, se me ocurre, y tengo mis túneles DTLS, TLS en estos OneEdges, y aquí tengo mi transporte, donde yo en este transporte construyo los túneles de IPsec. Entonces, para que la información vaya encriptada correctamente y para que el nodo A reconozca al nodo B, se tiene que llevar a cabo el intercambio de llaves. Estas llaves son propagadas a través de OMP, lo cual significa que A, su llave correspondiente, la va a propagar a través de OMP hacia los Bsmarts. Y este Route Reflector en el Fabric va a mandar la llave del nodo A al nodo B. Y viceversa, del nodo B va a mandar su llave a los Bsmarts y a través de OMP va a mandar esa información al nodo A. Entonces, cuando empecemos a intercambiar información de data, el nodo A va a decir, perfecto, yo voy a mandar tráfico, encriptado obviamente, al nodo B. ¿Y qué va a pasar aquí? Que el nodo B va a usar la llave del nodo A para desencriptar esa información. Y de igual forma, de manera viceversa. El nodo B va a mandar información al nodo A y el nodo A va a usar la llave del nodo B para poder desencriptar la información. Estamos hablando que es un intercambio de llaves simétricas en una forma asimétrica. Entonces, esa información que estamos nosotros observando que nos ayuda a propagar, o que OMP nos ayuda a propagar a través del Bsmart, pues no estamos hablando nada más de información de enrutamiento, sino también a través de OMP vamos a poder propagar esta información de security, que son las llaves para establecer los túneles de IPsec. Y por último y no menos importante, el Best Path Selection. Así como conocemos BGP, que tiene los diferentes steps para poder escoger la mejor ruta, OMP hace exactamente lo mismo. ¿Cuáles son las rutas anunciadas por OMP? Tenemos las OMP Routes, también conocidas como B-Routes. Tenemos los Transport Locations y los Service Routes. En los siguientes slides vamos a hablar más acerca de ellos 3. Primero, OMP Routes, básicamente es información de enrutamiento que va a contener diferentes atributos. Ahora, antes de pasar a los atributos, tenemos la interacción con 3 protocolos ya conocidos, OSPF, EIGRP y BGP. Estos protocolos manejándolos del lado del Fabric, o más bien del lado del servicio, que no pertenecen al Fabric, sino más bien del lado de la LAN, que podemos tener integración de estos protocolos con algún core switch o algún otro router, etcétera, para comunicarse en un tema de migración de parte legacy o comunicación con el SD-WAN, con el Fabric de SD-WAN, pues vamos a tener esta interacción entre estos protocolos. Adicional también tenemos el roto estático, pero a lo que voy es que esos protocolos tienen total aceptación por parte de OMP, incluso pueden manejar redistribución. Entonces, aquí nada más ojo con esto. Para llevar a cabo redistribución tenemos que tomar en cuenta diferentes situaciones en los 3 diferentes protocolos para evitar loops. En el último slide vamos a hablar de eso en particular. Ahora, algo importante que se me pasaba a comentarles es cómo el Bsmart empieza a propagar esa información de enrutamiento. Ahorita que estamos en el tema de OMP Routes. Por ejemplo, una vez que el Bsmart recibe la información de los diferentes OneEdges, va a empezar a hacer este algoritmo de mejor ruta. Va a empezar a revisar pues si el siguiente salto resuelve, así como BGP. Sabemos que una de las premisas o de los requisitos para que se tome en cuenta la ruta en BGP es que el next hop sea válido. En OMP no es la diferencia.
En OMP el TLOC tiene que ser válido, pero para que el TLOC sea válido, las sesiones de BFD que corren a través de los túneles de IPsec también tienen que ser válidos. Tienen que estar arriba. Entonces, si se dan cuenta, está en cadena. Si existe BFD, existe túnel. Si existe túnel, existe TLOC. Si existe TLOC, existe la OMP route, básicamente. Algo importante también es cómo el Vismar empieza a hacer un tipo de multipathing en la red de control plane o a nivel de control plane. Por defecto, si tenemos diferentes rutas para un mismo prefijo, no sé, pensar que a lo mejor tenemos 10 caminos disponibles para un mismo prefijo, perfecto, con el igual costo. Entonces el Vismar lo que va a hacer que por defecto va a mandar nada más 4 rutas, digamos, de igual costo para ese mismo prefijo. Se pueden configurar hasta 16, pero por defecto tenemos 4. Y algo también importante que se me pasaba a comentarles, que no vienen los slides, pero es importante, la parte del Graceful Restart. Ya se podrán imaginar a qué significa este feature. Básicamente es que voy a hacer un caché de la información que me pase el Vismar. Entonces, si en alguna circunstancia el Vismar se cae, los OneEdges van a ser capaces de poder almacenar esta información, que por defecto son 12 horas, que de hecho ahorita les voy a hacer mención que este tiempo, la recomendación es que no se mueva entre comillas, y ahorita les voy a decir por qué. Una vez que obtengamos esta información, la vamos a almacenar en caché. Entonces, cuando el Vismar se caiga, yo voy a poder todavía ser capaz a nivel de OneEdge, a nivel del data plane, mandar la información, poder seguir teniendo arriba la comunicación con los diferentes nodos en el Fabric. Ahora, ojo con esto. Sabemos que también OMP nos va a ayudar a transportar las llaves. Entonces, ¿qué pasa con este intercambio o este refresh? Esta regeneración de llaves. Entonces, también existe un tiempo por defecto para poder hacer esta regeneración de llaves. Esto es muy importante porque si, por ejemplo, tenemos el Vismar abajo y el caché de la información es más alto del tiempo en que se van a regenerar las llaves, vamos a tener un serio problema. Se nos va a caer totalmente los túneles y vamos a afectar el servicio. Entonces, la recomendación, de hecho por defecto, la regeneración de llaves es cada 24 horas. Entonces, la recomendación es que sea el doble de tiempo. El tiempo de regeneración de llaves a comparación del Graceful Time. ¿Ok? Entonces, por defecto, si tenemos 12 en el Graceful Time, 12 horas, y tenemos 24 en la regeneración de llaves, estamos hablando que tenemos los parámetros correctos. ¿Vale? Ahora, si queremos tener menos tiempo de caché y que la regeneración de llaves sea en un tiempo más corto, nada más hay que tomar en cuenta la premisa de que va a ser el doble del tiempo. ¿Vale? Ahora, el tema de las distancias administrativas, voy a borrar aquí rápido. 250 para los equipos Viptela en OMP, 251 para los iOS XE de SD-WAN. ¿Por qué 251? Bueno, sencillamente porque el Network Resolution Protocol ya usa una distancia administrativa de 250 y tiene una interacción directa con iOS XE, básicamente. Entonces, si estamos manejando DMVPN en alguna sección de la red donde tengamos que el router tiene un DMVPN por un lado y SD-WAN por otro, manejando OMP, podemos tener ese conflicto y se decidió en el desarrollo tener 251 para los iOS XE en la solución de SD-WAN. TLOC Routes, otra información de TLOC que puede contener direcciones privadas y públicas. Esta información es básicamente de los enlaces que tenemos. Sabemos que un TLOC está conformado por el color, la encapsulación y también el System IP. ¿Vale? Entonces, en la tabla de las rutas de TLOC vamos a ver diferente información como la que estamos viendo en pantalla. Y si se dan cuenta, también tenemos diferentes atributos. Entonces, para que no nos confundamos, las OMP Routes, de hecho, bueno, más adelante lo vamos a ver, las OMP Routes tienen también diferentes atributos, pero no son los mismos que las TLOC Routes. Y para que no nos confundamos, incluso, por ejemplo, el tema de preference. Existe una preference para una TLOC route y existe una preference para una OMP route. Ahora, algo importante también es que cuando empezamos a hacer la redistribución, y ahorita vamos a verlo más adelante, se empiezan a heredar valores como la métrica de protocolos de la parte de servicio, BGP, OCP, FGRB, por ejemplo. Se puedan heredar esas métricas, se pueden heredar atributos como origin, por ejemplo, hacia OMP.
Ahora, ¿cómo es la interacción entre las TLOC y las OMP routes? Bueno, básicamente tenemos nuestro Vsmart aquí arriba, que va a ser nuestro route reflector, y los diferentes TLOCs, las TLOC routes. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, compartir, o más bien definir una topología hub and spoke, que por defecto es full mesh, cuando nosotros levantemos los túneles van a empezar a construirse los túneles por defecto todos contra todos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, pensemos que este amigo es el data center, y todos van a hacer una comunicación hacia el data center para poder después bajar a los diferentes nodos remotos, entonces podemos empezar a filtrar TLOC routes, lo cual significa que voy a únicamente, por ejemplo, desde el punto de vista desde este amigo, este sitio remoto, yo únicamente voy a darle entrada a los TLOC routes del data center, pero no a los de los otros branches. Entonces, cuando yo reciba las OMP routes, ¿vale? De cualquier data center, yo voy a decir que mi siguiente salto va a ser la TLOC route del data center. Entonces yo voy a recibir la información a través de OMP, por ejemplo en este amigo, voy a recibir la información de este branch, de este branch, de este branch, pero el next hop la voy a cambiar y que lo mande hacia el data center. Voy a bloquear los TLOC routes de los sitios remotos para no tener un full mesh. Entonces aquí empezamos a ver la diferencia entre una TLOC route y una OMP route. Service routes, ya lo habíamos comentado, para diferentes servicios. En el caso de firewalls, IDS, IPS, diferentes servicios ya customizados, existen ya, digamos, variables que podemos empezar a usar para otros tipos de servicios que no ya estén predefinidos en SD-WAN. Entonces, podemos aprovecharlos para que cualquier tipo de tráfico que tenga que ser analizado, tenga que ser, pues sí, eso sería como el contexto, ¿no? Que pasen por estos equipos importantes, estos equipos que son clave en el envío de tráfico para después llegar al destino final. Entonces, cualquier requerimiento del cliente que sea como de, oye, yo necesito que este tráfico de A a B pase por un firewall, yo necesito que este tráfico pase por un IDS, por un IPS. Perfecto, entonces propagamos estas rutas, estas service routes en el Fabric para que cuando el nodo va, conozca y sepa que estos servicios están disponibles, el tráfico automáticamente llegue a estos equipos y de ahí llega al destino final. Algo importante que se me viene ahorita a la mente, que para que no se me olvide más adelante comentarlo, es que para que esto funcione, el WAN Edge tiene que estar directamente conectado. Me refiero a nivel de capa 2, yo tengo que ver, por ejemplo, el firewall. Entonces ustedes se preguntarán, oye, pero esto es poco escalable, o sea, ¿cómo me dices que el firewall va a estar directamente conectado al WAN Edge? Entonces existen formas de, darle la vuelta, hacer un workaround para que, pues no necesariamente es de que me tengas que tener o tengas que tener yo directamente conectado a este servicio. Podemos ocupar túneles GRE o túneles IPsec para lograr que esa restricción, poderle darle la vuelta. O sea, me refiero para que cumplamos con esa restricción y se pueda dar o llevar a cabo que estas service routes se puedan propagar a través del Fabric. Entonces, a través de un address family, para poder usar estos túneles de GRE IPsec, poder tener los equipos directamente, digamos, entre comillas, conectados a los WAN Edges y estas service routes puedan ser propagadas correctamente a través del Fabric. El path selection que usa el Vsmart, tenemos 9 pasos, al igual que lo tenemos en BGP. Primero, que la ruta sea válida. Ya habíamos hablado. Si empezamos desde una sesión de BFD hasta que la ruta es válida, una ruta de OMP, por ejemplo, entonces, ¿qué significa? Que primero debemos asegurarnos que BFD esté arriba. Ya habíamos hablado en un video anterior que BFD no está habilitado por defecto y no se puede deshabilitar. Entonces, si la sesión está arriba, está excelente porque ya sabemos que si hay BFD, hay un túnel arriba. Y si hay un túnel arriba, hay un TLOC disponible. Y si hay un TLOC disponible, puede haber una OMP route disponible. Entonces ese es el requisito principal para que el Vsmart empiece a tomar en cuenta esta ruta en particular para un prefijo. Segundo, si la ruta es originada localmente, obviamente una AD de 0, por así decirlo, entre comillas,
es que prefiere digamos, aprendida localmente a una aprendida a través de un sitio remoto, ¿no? El tercero es la distancia administrativa. Entonces, la menor distancia administrativa es mejor, ¿vale? Después tenemos la preferencia de OMP. Ya habíamos hablado que es diferente a la preferencia de TLOC. Eso lo vamos a ver ya más adelante en algún video de políticas. Después el origin, la métrica, que puede ser heredada también en esa redistribución que puede haber entre los protocolos a nivel de servicio. El sistema IP más alto y finalmente la dirección IP del TLOC que sea la más alta. Entonces tenemos 9 pasos que podemos ir pues validando, cumpliendo para descartarla o más bien escoger la mejor ruta. Es lo mismo que estamos familiarizados con BGP. Aquí viene un ejercicio muy fácil. Por ejemplo, tenemos el vSmart. ¿Ok? Este amigo recibe, por ejemplo, 4 rutas disponibles. Por defecto, bueno, sabemos que puede haber un multipathing, pero en este caso yo recibo 4 rutas disponibles, pero ya no estoy como al nivel del data plane, porque a nivel del data plane es porque ya las rutas pasaron por el algoritmo, entre comillas, ahorita digo por qué, y ya tienen su mejor ruta, ¿no? En el caso del multipathing, pues yo tengo el mismo costo al final. Ahora, en el caso desde la perspectiva del vSmart, yo tengo estas 4 rutas, pero con diferentes atributos, con diferentes valores para poder hacer la discriminación. Entonces, tengo este prefijo diagonal 16 clase B, bueno, máscara clase B, red clase A, con estas 4 rutas disponibles. La primera dice, perfecto, el TLOC tiene una preferencia de 400. Vale, ya sabemos que esta ruta tiene un TLOC con preferencia de 400. Ok. Segundo, el PAD no tiene un TLOC válido. En automático se descarta. No tenemos un TLOC válido, no podemos establecer esta comunicación, no podemos cumplir con este requisito para escoger la mejor ruta en el algoritmo y por lo tanto se descarta. Tercero, tenemos una distancia administrativa de 249. Y cuarto, una preferencia de OMP de 350. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 3 rutas al final. ¿Cuál creen ustedes que es ¿Cuál creen que sea la ruta que va a ganar en esta decisión? Si nos regresamos, ¿qué está primero? Voy a borrar aquí rápidamente. Denme un segundo. Aquí borramos. ¿Qué tenemos primero? ¿Válido? Una ruta de ellas ya no cumplió con este requisito. Perfecto, se descarta. No dice que sea localmente originada. Perfecto, nos pasamos al siguiente. Distancia administrativa menor. Después OMP Preference y después TLOC Preference. Entonces, si nos regresamos, ¿quién sería? Distancia administrativa menor que la de defecto. 249. Recordar, Viptela 250, iOS XE 251. Entonces, la tercera ruta va a ser la que vamos a mandar desde el vSmart hacia el OneEdge. Ahora, algo importante de esto, cuando se empieza a hacer el algoritmo de mejor ruta es... Podemos usar políticas para empezar a manipular la naturaleza del tráfico. Existen políticas de salida y políticas de entrada. Desde el punto de vista de BGP sabemos que existen route maps de tipo in y route maps de tipo out. En OMP también es algo muy parecido. Cuando empecemos a modificar el comportamiento por defecto de la topología de las rutas a nivel de control en el vSmart, va a ser exactamente lo mismo. Va a ser desde la perspectiva del controlador. Si está de tipo in, desde la perspectiva del vSmart, de entrada. Si está de out, la perspectiva de salida. Lo vamos a ver más adelante en la teoría de las políticas y en la práctica. Pero a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, si tenemos una política de tipo out, lo que significa que el algoritmo que tenemos aquí del path selection se va a hacer primero y después se va a aplicar la política. Si tenemos una política de tipo in, primero se va a llevar a cabo la política correspondiente y después se va a llevar el path selection. Se va a llevar a cabo el path selection. Entonces esa es la diferencia entre uno y otro. Algo importantísimo. OMP Route Redistribution and Loop Prevention. También OMP no se pudo haber quedado atrás. Por defecto, OMP va a redistribuir dentro de sí mismo, aquí suena un poquito redundante, rutas directamente conectadas o prefijos directamente conectados, rutas estáticas y OSPF intra e interárea. Entonces, por defecto se va a llevar a cabo esta redistribución en OMP.
de manera inversa de OMP hacia a cualquier de los protocolos donde tiene convivencia, eso lo tenemos que hacer explícitamente. Entonces, para tenerlo en cuenta, si tenemos rutas, por ejemplo, prefijos externa tipo 1, externa tipo 2 de OCPF hacia OMP, ahí sí tenemos que declararlo manualmente. Si son prefijos de BGP, lo tenemos que declarar manualmente. Si son prefijos de IGRP, lo tenemos que hacer manualmente. Entonces, aquí para que nos estemos familiarizando en el tema de la redistribución automática y qué es lo que tenemos que hacer manualmente. Ahora, algo muy importante, ¿cómo evitar loops? ¿Vale? Entonces, voy a ponerles el esquema más sencillo. Por ejemplo, dos guanches tienen aquí su transporte, ¿no? Hacia MPLS, Internet, etc. Y aquí abajo, pues resulta que yo tengo unos routers legacy, unos switches de core, etc., ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo recibo por OMP una ruta en particular. Este amigo pensar que a lo mejor tenemos OCPF aquí. ¿Vale? Entonces yo de OMP lo voy a pasar a OCPF. Y estos switches de core pues van a poderse transportar esa información entre ellos, la idea, ¿no? Para poder tener esa comunicación completa. Pero ¿qué va a pasar cuando este router, por ejemplo, vamos a poner el número 2 y este el número 1, sube la información al segundo One Edge? Este segundo One Edge con OCPF no va a poder permitir, o más bien no va a permitir recibir esa información. ¿Se acuerdan del famoso downbit que vimos en un video de MPLS cuando usábamos OSPF PECE? Pues es exactamente lo mismo. Una vez que este amigo, este One Edge número 1, propague la ruta, la redistribuya de OMP o OCPF, le va a activar este downward bit. Y obviamente cuando el router legacy número 2 o el core número 2 lo quiera subir al One Edge número 2, pues el One Edge número 2 va a descartar ese LSA, porque va a decir, oye, hay un downbit aquí activado. Este LSA no lo puedo aceptar. ¿Y qué va a pasar? Si no tuviera ese downbit, pues tenemos que OCPF tiene una distancia administrativa de 110 contra OMP, en el caso de Viptela 250 y iOS XE 251. Adivinen qué va a pasar. Pues posiblemente regrese el paquete y estos amigos vuelvan a mandar el paquete y se puede originar un loop. Entonces, ese es el caso con OSPF. Tenemos el caso con BGP. ¿Se acuerdan también del Site of Origin, que también lo vimos en los videos de MPLS, de BGP, Layer 3 VPN? Bueno, los invito a verlos para que se familiaricen con esta comunidad extendida. ¿Qué significa? Es lo mismo, pero aquí entra en juego el SAT ID de los sitios. Por eso es muy recomendable que el SAT ID esté bien documentado, bien diseñado al momento de empezar a levantar el Fabric y todo eso, porque cuando empiezas a hacer políticas y demás te va a hacer mucho sentido. Al principio vas a decir, oye, este valor, pues ¿de qué me sirve, no? Pero ya cuando empiezas a hacer políticas o en el tema de de los loop prevention es importante tener este valor pues bien claro. Entonces el SAT ID, por ejemplo, si tenemos un sitio que tiene un SAT ID 200, pues le va a usar este SAT ID 200 una nomenclatura parecida a este Site of Origin. Entonces si tenemos dos routers aquí y yo mando de OMP hacia BGP y aquí abajo tengo un core, pues este amigo va a querer subir esa misma ruta, pero como va a tener el mismo Site of Origin, porque obviamente este es un sitio y va a ser el mismo SAT ID 200, entonces no la va a aceptar, porque va a contener el mismo SAT ID. Ahora es importante, debemos de activar el Send Community o Send Extended Community en las sesiones de BGP para que esto funcione. Entonces también estamos hablando de una comunidad extendida. A través de BGP hay que mandar la comunidad y se va a mapear automáticamente el SAT ID a este Site of Origin. Por último y no menos importante también, IGRP. Ahora, ¿cómo va a funcionar IGRP para este tema de Loop Prevention? Perfecto. Hay un parámetro que se llama External Protocol Field. ¿Vale? Este External Protocol Field básicamente es como un tipo downbit de tipo, o más bien de SD-WAN, porque de hecho yo no había visto este desarrollo en alguna otra tecnología, Legacy por ejemplo. Entonces le llaman que es un downbit de SD-WAN,
que básicamente lo que va a hacer es que cuando digamos, este downbit se active, se mande a un OMP agent, lo que va a pasar es que le va a elevar la distancia administrativa a esa ruta. Entonces estamos hablando de 250 en Viptela, 251 en iOS XE, y ya con este downbit de tipo SD1, que se le va a pasar al OMP agent, que sería como un robot interno, por así decirlo, entonces se va a elevar a 252 la distancia administrativa en IGRP. Entonces obviamente no va a escoger por abajo, va a escoger siempre por el overlay en OMP. Entonces es importante conocer todo esto para el tema del root prevention en SD1. Entonces, por último, tenemos esta topología nada más para recapitular todo lo que hemos hablado, incluso en videos anteriores, y esto me pareció muy interesante, muy buena esta topología. Tenemos el Bismarck, ahora sí que el centro de mando, OMP, ¿no? Pasando a través de DTLS, TLS, el route advertisement, pero también la parte de las llaves y todo eso, ya sabemos, bueno, ahorita ya lo conocemos. Tenemos el overlay. Si se dan cuenta, el overlay está encima del underlay. El underlay es como el esqueleto, ¿no? Donde está MPLS, Internet y todas las tecnologías de transporte que conocemos. Entonces aquí tenemos nuestro One Edge. ¿Qué va a contener la One Edge? Bueno, tenemos la VPN, la parte de la segmentación. Tenemos el amigo que a nivel de, digamos que el motor que va a empezar a propagar esta información en los túneles de DTLS, TLS para la información de OMP. Y tenemos la VPN de transporte. La VPN de transporte, si se dan cuenta, tiene una patita al underlay, ¿vale? Y aquí tenemos el transporte 1 y transporte 2. Estas son las únicas IPs que tienen o que van a ser conocidas en el underlay. Todo lo demás va a ir encriptado, ¿dónde? En los IPsec tunnels. Y por estos IPsec tunnels van a pasar la información de data. Entonces, una vez que el Bismarck propague la información de enrutamiento y adicional propague las llaves para hacer esta construcción segura en el plano de data, en el plano del overlay, entonces una vez que se propague la información a través del túnel de IPsec, yo voy a ser capaz de encriptar y desencriptar la información.